Nunca pensé que las palabras más crueles saldrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que cuidé toda su vida me miraría con desprecio y me diría que no quería verme más en la casa que yo mismo construí con mis manos. Pero sucedió. Y cuando escuché su grito sentí como si el mundo se detuviera. «Viejo, no quiero verte más en esta casa». Esas 6 palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé paralizado en la entrada de la sala con la bolsa de pan que había comprado para el desayuno todavía en mi mano. Nadie dijo nada. Todos miraban hacia otro lado. Mi nuera Valeria tenía una sonrisa casi imperceptible en los labios. Mi nieto de 7 años asustado corrió hacia su habitación. Y yo simplemente no podía entender qué había hecho mal. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta historia cambió mi vida para siempre, y tal vez pueda cambiar la tuya también. Ese viernes por la mañana todavía podía sentir el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Roberto, mi único hijo, el niño que cargué sobre mis hombros cuando aprendía a caminar, me había gritado con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. Y lo peor de todo es que yo no había hecho nada, absolutamente nada. Solo había entrado a la casa, mi propia casa, después de caminar 3 cuadras hasta la panadería, porque sé que a Roberto le gusta el pan recién hecho por las mañanas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento el amor se convirtió en desprecio? ¿Cuándo mi presencia dejó de ser bienvenida en el hogar que yo levanté, ladrillo por ladrillo? Sentí mis piernas temblar. Dejé caer la bolsa de pan en la mesa y salí de la casa sin decir palabra. Caminé sin rumbo, durante horas recordando cada momento, cada sacrificio, cada noche, sin dormir trabajando turnos extras para darle la mejor educación a Roberto. Recordé a mi esposa Teresa, que descanse en paz, diciéndome desde su cama de hospital: «Hace 3 años, cuida de nuestro hijo. Prométeme que siempre estarán juntos». Le prometí. Le juré que cuidaría de Roberto y de su familia. Pero ahora él me quería fuera de mi propia casa. Esa tarde volví a la casa con el alma destrozada, pero con la frente en alto. Si mi hijo quería que me fuera, me iría. No iba a suplicar. No iba a humillarme. Teresa me enseñó que la dignidad no se negocia sin importar cuánto duela el corazón. Pero algo en mi interior me decía que esto no era normal. Roberto era temperamental, sí, pero nunca cruel. Algo estaba pasando. Algo que yo todavía no entendía completamente. Y tenía razón. Pero lo que descubrí 3 días después, nadie podría haberlo imaginado. Ni siquiera yo, que pensé haber visto todo en mis 67 años de vida. Lo que estaba por venir cambiaría todo. Absolutamente todo. Me llamo Fernando Ángel Morales, tengo 67 años. Y durante 38 años trabajé como maestro carpintero en un pequeño taller de muebles aquí en Barcelona. No soy un hombre rico, pero siempre fui honesto. Siempre traté de hacer las cosas bien. Mi padre me enseñó que un hombre se mide por su palabra y por cómo trata a su familia. Y yo viví toda mi vida con esos principios. Conocí a Teresa cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en una librería del barrio y yo entraba cada semana a comprar el periódico solo para verla sonreír. Era hermosa, sí, pero más que eso. Era buena. Tenía un corazón que no cabía en su pecho. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia de San Antonio. Su vestido no era el más caro, pero para mí era la mujer más bella del mundo. Roberto nació 2 años después. Aún recuerdo sostenerlo en mis brazos por primera vez, en el Hospital del Mar. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Juré en ese momento que le daría todo. Todo lo que yo nunca tuve. Una buena educación, una casa digna, amor incondicional. Y cumplí. Trabajé 12 horas diarias durante años. Hubo temporadas en las que Teresa apenas me veía porque salía antes del amanecer y volvía después de medianoche. Roberto creció siendo un buen niño. Un poco tímido, pero cariñoso. Le encantaba ayudarme en el taller los fines de semana.
Le enseñé a lijar madera, a medir con precisión, a respetar las herramientas. Soñaba con ser arquitecto y yo soñaba con verlo cumplir ese sueño. Y lo hizo. Gracias a las horas extras que hice, a los ahorros que guardé centavo por centavo. Roberto pudo estudiar arquitectura en la universidad. Cuando se graduó, Teresa lloró de felicidad. Yo también, aunque me escondí para que nadie me viera. Era nuestro orgullo, nuestro logro como familia. Entonces conoció a Valeria. Al principio me pareció una chica agradable. Venía de una familia con dinero mucho más que nosotros, pero eso no me importaba. Lo único que me importaba era que Roberto fuera feliz. Se casaron hace 5 años en una ceremonia grande, en un hotel lujoso. Teresa y yo nos sentimos un poco fuera de lugar entre tanta gente elegante, pero estábamos felices por nuestro hijo. 3 años después de la boda, Teresa enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores dijeron que era muy avanzado, que no había mucho que hacer. Fueron 6 meses de agonía. 6 meses viendo cómo la mujer de mi vida se apagaba poco a poco. Roberto venía a visitarla cada semana, pero siempre con prisa. Valeria vino solo 2 veces. Decía que los hospitales la ponían nerviosa. Teresa murió un martes por la tarde con mi mano entre las suyas. Sus últimas palabras fueron para Roberto, aunque él no estaba allí. Dile que lo amo. Dile que cuide de ti. Y tú cuida de él. Después del funeral me quedé solo en nuestra casa. Demasiado grande para un hombre solo, demasiado llena de recuerdos. Roberto insistió en que vendiera la casa y me mudara con ellos. Decía que era lo mejor, que no debía estar solo, que su madre hubiera querido eso. Al principio dudé. No quería ser una carga. Pero pensé en la promesa que le hice a Teresa. Pensé que tal vez era mi oportunidad de estar más cerca de mi hijo, de conocer mejor a mi nieto Mateo, que entonces tenía 4 años. Vendí la casa. Vendí casi todo. Me mudé con ellos hace 2 años y medio con solo 3 maletas y mi caja de herramientas. Roberto dijo que podía usar una de las habitaciones del segundo piso. Me instalé allí tratando de ser invisible, de no causar molestias. Ayudaba con los gastos de la casa, cocinaba cuando podía, jugaba con Mateo en las tardes. Los primeros meses fueron buenos. O eso creía yo. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Miradas entre Roberto y Valeria cuando yo entraba a la sala. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo aparecía. Mateo cada vez pasaba menos tiempo conmigo. Valeria había contratado a una niñera y decía que yo no sabía cómo tratar con niños modernos. Luego vinieron los comentarios, pequeños al principio. «Papá, ¿podrías comer más rápido? Tenemos que salir». «Oh, papá, no uses, ese baño es de visitas». O el más frecuente: «Papá, ¿podrías quedarte arriba esta noche? Tenemos invitados». Yo aceptaba todo. Sonreía y obedecía. Pensaba que era normal, que era su casa y yo era solo un invitado. Un invitado permanente, pero invitado al fin. Pero algo en mi corazón se sentía roto. Algo me decía que esto no estaba bien. Teresa nunca hubiera permitido que me trataran así. Y entonces llegó ese viernes. El viernes que lo cambió todo. Era un viernes como cualquier otro. O eso pensé cuando abrí los ojos esa mañana a las 6:30. La luz del amanecer entraba por la pequeña ventana de mi habitación. En el segundo piso, esa habitación que antes era el cuarto de almacenamiento y que ahora era mi mundo entero. Podía escuchar el canto de los pájaros en el jardín. Ese jardín que yo mismo había diseñado y plantado cuando Roberto y Valeria compraron esta casa hace 4 años. Me levanté despacio como siempre. Mis rodillas ya no son las mismas de antes, especialmente la izquierda, que me molesta desde que me caí de una escalera en el taller hace 10 años. Me vestí con mi pantalón de pana café y mi camisa a cuadros azul, la que Teresa me regaló en nuestro último aniversario juntos. Todavía huele a su perfume, o tal vez solo es mi imaginación que se niega a dejarla ir. Bajé las escaleras tratando de no hacer ruido. Sabía que Roberto y Valeria todavía dormían. Ellos no se levantaban hasta las 8, a veces más tarde los fines de semana. Pasé frente a la habitación de Mateo y escuché su respiración suave. Mi nieto.
Antes venía a mi habitación todas las mañanas para que le contara cuentos antes de desayunar. Ahora Valeria no lo dejaba. Decía que yo le llenaba la cabeza con historias antiguas que no le servían para nada. Entré a la cocina. Era mi lugar favorito de la casa con sus ventanas grandes que daban al patio trasero. Preparé café en la cafetera italiana que traje de mi antigua casa. Roberto había comprado una de esas máquinas modernas, pero a mí me gustaba el ritual de hacer café como me enseñó mi padre. Calentar el agua, medir el café molido, esperar el sonido del borboteo. Era mi momento de paz antes de que comenzara el día. Mientras el café se hacía, miré por la ventana. El rosal que planté junto a la cerca estaba floreciendo. Rosas rojas, las favoritas de Teresa. Las regaba cada mañana muy temprano cuando nadie me veía. Valeria había sugerido varias veces que las arrancáramos para poner algo más moderno, pero Roberto siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo. Al menos eso me quedaba. Tomé mi taza de café y me senté en la pequeña mesa del desayunador. Desde allí podía ver el reloj de la pared de la sala. Las 7:15. En media hora debía salir para la panadería. Todos los viernes compraba pan recién hecho para el desayuno. Era mi pequeña contribución, mi forma de sentirme útil en esta casa donde cada vez me sentía más como un mueble viejo que nadie sabe dónde colocar. Escuché pasos en el piso de arriba. Mateo ya estaba despierto. Luego la voz de Valeria aguda diciéndole que se apurara para vestirse. Ella tenía esa costumbre de hablarle a todos con urgencia, como si cada minuto del día fuera una emergencia. Escuché más pasos más pesados. Roberto también se había levantado. Terminé mi café y lavé la taza. Siempre dejaba todo limpio, ordenado. No quería darles ningún motivo para quejarse. Tomé mi chaqueta del perchero junto a la puerta trasera y salí hacia la panadería caminando por las calles tranquilas del barrio. La panadería San Jordi estaba a 3 cuadras. Don Emilio, el dueño, ya me conocía. «Buenos días, Fernando», me saludó con su sonrisa amable. «El de siempre, ¿verdad?». Asentí. 4 barras de pan de pueblo, 2 croissants para Mateo. Y una hogaza de pan integral que a Valeria le gustaba, aunque nunca me lo había dicho directamente. Mientras esperaba, hablé con doña Carmen, una señora del barrio que también venía cada viernes. Me contó sobre sus nietos, sobre su jardín, sobre sus planes para el fin de semana. Era agradable hablar con alguien que te escuchaba de verdad, que no miraba el reloj cada 2 minutos esperando que terminaras de hablar. Regresé a la casa con la bolsa de pan caliente entre mis manos. El olor era maravilloso. Me recordaba a mi infancia cuando mi madre horneaba pan los domingos, y toda la casa se llenaba de ese aroma a hogar, a familia, a amor. Abrí la puerta de la entrada principal. Generalmente usaba la puerta trasera, pero mis manos estaban ocupadas con la bolsa de pan, y las llaves de atrás a veces se trababan. Entré y cerré la puerta suavemente detrás de mí. La casa estaba extrañamente silenciosa. Caminé hacia la cocina, pero entonces escuché voces que venían de la sala. Me detuve. No quería interrumpir. Pero algo en el tono de las voces me hizo quedarme allí en el pasillo escuchando sin querer. Era Valeria quien hablaba. Su voz era diferente, más dura de lo habitual. «Tiene que irse Roberto. No puedo más. Ya llevamos 2 años y medio con él aquí, y cada día me sofoca más». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Permanecí inmóvil, la bolsa de pan todavía en mis manos. «Valeria, por favor, es mi padre». La voz de Roberto sonaba cansada, débil. «No me importa, esta es en mi casa también. Pagamos la hipoteca juntos, o no, yo también tengo derecho a decidir quién vive aquí». Silencio. Un silencio pesado. Además, continuó Valeria, piensa en Mateo. Necesita su propio espacio. Ya tiene 7 años, necesita esa habitación para estudiar, para sus cosas. No podemos tener al viejo ocupando el 2º piso para siempre. El viejo. Me llamó el viejo. Como si no tuviera nombre, como si no fuera una persona. Tu padre podría irse a una residencia, siguió Valeria. Hay muchas muy buenas, con gente de su edad. Estaría mejor allí, créeme. Aquí solo está estorbando. Estorbando. Esa palabra me atravesó como una lanza. No sé, Valeria, mi madre me hizo prometer. Tu madre está muerta, Roberto.
La voz de Valeria se elevó. ¿Cuándo vas a dejar de vivir para complacer a una muerta? Somos nosotros los que estamos vivos. Nosotros y nuestro hijo. Ellos son la prioridad ahora. Otro silencio. Esperé. Esperé escuchar a Roberto defenderme. Esperé escuchar a mi hijo decir que no, que yo era su padre, que Teresa tenía razón, que la familia se cuida. Pero no dijo nada. Mira, dijo Valeria con un suspiro. Yo sé que te sientes culpable, pero tu padre tiene el dinero de la venta de su casa. No puede pagar una residencia. Y si no le alcanza, bueno, tú puedes ayudarle un poco cada mes. Pero no puedes seguir viviendo aquí. Yo ya tomé una decisión. O él se va o me voy yo. Y me llevo a Mateo conmigo. Un ultimátum. Le estaba dando un ultimátum a mi hijo. Ella o yo. Está bien. Escuché decir a Roberto después de una pausa que pareció eterna. Hablaré con él. Me quedé paralizado en ese pasillo. No podía moverme. No podía respirar. Mi propio hijo había aceptado. Había elegido. Y no me había elegido a mí. No sé cuánto tiempo me quedé allí parado. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo dejó de tener sentido. Solo podía escuchar esas palabras repitiéndose en mi cabeza. El viejo, estorbando, que se vaya. Entonces escuché sus pasos acercándose a la cocina. Sin pensar di unos pasos hacia adelante y entré a la sala como si acabara de llegar. Roberto estaba de pie junto al sofá con el rostro pálido. Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas mirando su teléfono móvil como si nada hubiera pasado. Buenos días, dije con una voz que no reconocí como mía. Roberto se sobresaltó. Papá, no te escuché llegar. Fui por pan recién hecho como te gusta. Levanté la bolsa ligeramente como si fuera una ofrenda de paz. Valeria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Fui a la cocina y coloqué el pan sobre la mesa. Mis manos temblaban. Abrí el paquete, saqué los croissants para Mateo, puse las barras de pan en la canasta. Cada movimiento era mecánico automático. Mi mente estaba en otro lugar procesando lo que acababa de escuchar. Entonces Roberto entró a la cocina. Se aclaró la garganta. Papá, necesito hablar contigo. Lo miré. Mi hijo. El niño al que bañé, al que enseñé al andar en bicicleta, al que abracé cuando tuvo su primera desilusión amorosa. Ahora era un extraño con mi misma sangre. Dime, respondí tratando de mantener la voz firme. Pero antes de que pudiera decir nada más, Valeria entró a la cocina detrás de él. Tenía esa expresión en su rostro. Esa expresión de molestia, apenas contenida, que había aprendido a reconocer en los últimos meses. ¿Compraste pan integral?, preguntó con un tono seco. Sí, está en la bolsa. Ella sacó la hogaza y la miró con desaprobación. Este no es de la panadería orgánica. Es de la panadería de don Emilio, como siempre. Ya te dije que quiero pan orgánico. Es tan difícil recordar. Me quedé en silencio. No había manera de ganar esa discusión. Nunca la había. Roberto carraspeó de nuevo. Papá, en serio necesitamos hablar. Es importante. Mateo entró corriendo a la cocina en ese momento con su pijama de superhéroes. Abuelo, trajiste croissants. Antes de que pudiera responder, Valeria lo agarró del brazo. Mateo, no molestes al abuelo. Ve a tu cuarto a vestirte. Pero... Ahora, el niño salió corriendo con lágrimas en los ojos. Mi corazón se partió un poco más. Roberto me miró. Abrió la boca para hablar. Y entonces fue cuando sucedió. Cuando todo explotó. Cuando las palabras que había estado conteniendo durante meses finalmente salieron de su boca como veneno largamente guardado. Roberto dejó caer el tenedor que había tomado de la mesa. El sonido del metal golpeando contra el mármol resonó en la cocina como un disparo. Me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. No era tristeza, no era culpa, era resentimiento. Puro y duro resentimiento. Papá, dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente. Necesito que busques otro lugar donde vivir. Las palabras flotaron en el aire durante 1 segundo. 2. 3. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido.
Valeria se acercó y se colocó junto a Roberto, cruzando los brazos sobre su pecho. Tenía esa expresión de satisfacción apenas disimulada en su rostro, como si hubiera ganado algo. «Es lo mejor para todos», añadió ella con una voz melosa que no engañaba a nadie. «Eres mayor, papá Fernando. Necesitas estar con gente de tu edad. En una residencia estarías mejor atendido». Yo no entiendo», finalmente logré decir. Mi voz sonaba extraña lejana. «¿Qué hice mal? Dime qué hice y lo arreglaré. Puedo ser más discreto, puedo...» «No se trata de eso», interrumpió Roberto sin mirarme directamente a los ojos. «Es que... esta casa es pequeña. Mateo está creciendo. Necesita su espacio. Y Valeria y yo necesitamos nuestra privacidad. Pero yo apenas salgo de mi habitación», protesté. «No molesto. Ayudo con los gastos, cocino limpio». «¡Exactamente!», explotó Valeria de repente, dejando caer la máscara de amabilidad fingida. «Cocinas, ¿sabes lo incómodo que es tener a alguien en tu cocina todo el tiempo? Alguien que mueve tus cosas, que usa tus ollas, que deja ese horrible olor a café viejo todas las mañanas». Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. «Y no solo eso», continuó con la voz cada vez más alta. «Está el baño, tus pastillas por todos lados, tu ropa tendida en el lavadero, tus zapatos viejos en la entrada. Es mi casa, entiéndese, mi espacio. Y estoy harta de compartirlo con un viejo que...» «Valeria», Roberto intentó interrumpirla, pero ella lo ignoró. «¿No ya es suficiente? Llevamos 2 años y medio aguantando esto. 2 años y medio. Mientras mis amigas disfrutan de sus casas, de su libertad. Yo tengo que estar pendiente de que tu padre no se caiga por las escaleras o no se olvide de cerrar la puerta cuando sale». «Nunca me he olvidado de cerrar la puerta», dije en voz baja. «¿Ves? Hasta eso siempre tienes que tener la razón. Siempre con tus comentarios pasivo-agresivos. Siempre haciéndote la víctima». Miré a Roberto esperando que dijera algo que me defendiera, que recordara quién era yo. Su padre. El hombre que sacrificó todo por él. Pero Roberto solo miraba al suelo con las manos en los bolsillos, como un niño regañado. «Roberto», dije con voz temblorosa. «¿Tú piensas lo mismo?» Él levantó la vista brevemente. Vi un destello de algo en sus ojos. Culpa, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como apareció. «Papá, no es personal, es solo que... las cosas no están funcionando. Valeria tiene razón, necesitamos nuestro espacio. ¿Y tú? Tú tienes el dinero de la venta de tu casa. Puedes permitirte una buena residencia. Incluso podemos ayudarte a buscar una. Hay muchas muy bonitas con jardines, actividades. No quiero una residencia», dije sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Quiero estar con mi familia. Con mi hijo, con mi nieto, con...» «¿Tu nieto ni siquiera te conoce realmente?», escupió Valeria. «Siempre le estás llenando la cabeza con historias antiguas, con ideas obsoletas. Le enseñas cosas que no le sirven para nada en el mundo moderno. Le enseño valores, le enseño respeto, le enseñas a ser un anticuado», gritó ella. «Como tú, Mateo necesita estar preparado para el futuro, no para vivir en el pasado como su abuelo». Sentí las lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a darle esa satisfacción. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté mirando a Roberto. Él intercambió una mirada con Valeria antes de responder. «1 mes», dijo finalmente. «Te damos 1 mes para encontrar un lugar». «1 mes», repetí como si las palabras no tuvieran sentido. «Es generoso», añadió Valeria, «considerando que esta casa nos está costando una fortuna en hipoteca cada mes». Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue una explosión. Fue más bien como un cristal que se agrieta lentamente hasta que finalmente se rompe en 1000 pedazos. «Generoso», dije en voz baja. «Generoso es la palabra que usas». «Papá», Roberto dio un paso hacia mí. «No». Levanté la mano para detenerlo. «Déjame hablar. Por una vez en estos 2 años, déjame hablar sin interrupciones».
Me aclaré la garganta. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente comenzaron a salir. Esta casa, dije mirando alrededor de la cocina, fue comprada con el dinero que yo les presté cuando se casaron. Lo recuerdan 50,000 euros. Todos mis ahorros. Es un préstamo, papá, me dijiste, Roberto. Te lo devolveremos en 2 años. Vi cómo Roberto se ponía pálido. Han pasado 5 años, continué. Nunca vi un solo euro de vuelta. Pero no dije nada. Porque eres mi hijo. Porque quería que fueras feliz. Porque eso es lo que hacen los padres. Ese dinero fue un regalo. Intervino Valeria. Nunca fue un préstamo. Un regalo. Me reí sin humor. Un regalo que se prometió devolver. Interesante definición. Eso no viene al caso ahora, dijo Roberto rápidamente. Estamos hablando de la situación actual. Tienes razón. Hablemos de la situación actual. Caminé hacia la mesa y me senté porque mis piernas ya no me sostenían. Cuando tu madre murió, yo quedé destrozado. Perdí a la mujer de mi vida, a mi compañera de 38 años. Y tú, Roberto, tú me convenciste de vender mi casa. No puedes estar solo, papá, me dijiste. Mamá hubiera querido que estuvieras con familia. Y lo pensé de verdad, murmuró Roberto. ¿Lo pensaste? ¿O Valeria te convenció de que era buena idea tener a alguien que pagara una parte de los gastos? Porque eso es lo que he hecho, ¿verdad? Pago electricidad, agua, internet. Hago el mercado cada semana, arreglo todo lo que se rompe en esta casa. ¿Cuánto crees que he gastado en estos 2 años y medio? Silencio. Te lo diré yo. Continué. Aproximadamente 20,000 euros. Entre lo que pago mensualmente y todo lo demás. 20,000 euros que salen del dinero de la venta de mi casa. La casa que tu madre y yo compramos con tanto esfuerzo. La casa donde tú creciste. Nadie te obligó a pagar eso, dijo Valeria con frialdad. Tienes razón, nadie me obligó. Lo hice porque soy parte de esta familia. O eso creía. Roberto finalmente se sentó frente a mí. Parecía agotado. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Difícil. Lo miré directamente a los ojos. ¿Difícil para quién, Roberto? Para ti. Para ella. Porque para mí esto es perder lo único que me queda. Ustedes son mi familia. Mi única familia. Aún seremos tu familia. Dijo él, pero sus palabras sonaban vacías. Solo que vivirás en otro lugar. Podemos visitarte. Los domingos, tal vez. Los domingos, repetí con amargura, como visitas al zoológico. Vamos a ver al abuelo 1 hora y luego nos vamos. No seas dramático, explotó Valeria. Dios mío, todo lo conviertes en un drama. Por eso es imposible vivir contigo. Siempre eres la víctima, siempre el mártir. Me puse de pie lentamente. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y me di cuenta de algo terrible. El niño que yo conocí, el niño que solía abrazarme y decirme que era su héroe, ya no existía. El hombre frente a mí era un extraño. Un extraño débil que dejaba que su esposa tomara todas las decisiones. Un extraño que había olvidado el valor del respeto, de la gratitud, del amor familiar. ¿Está bien?, dije finalmente. Me iré. Roberto levantó la vista sorprendido. Probablemente esperaba más resistencia, más súplicas. ¿De verdad?, preguntó Valeria sin poder ocultar su satisfacción. Sí, me iré, pero no en un mes. Los miré a ambos. Me iré hoy mismo. Papá, no tienes que irte hoy, dijo Roberto, pero había alivio en su voz. ¿Puedes tomarte tiempo para...? No, me iré hoy. No voy a quedarme ni un día más en un lugar donde claramente no soy bienvenido. Me dirigí hacia las escaleras para subir a mi habitación. Pero entonces escuché pasos pequeños. Mateo había bajado ya, vestido con su uniforme de la escuela. Nos miraba a todos con ojos grandes y confundidos. Abuelo, ¿por qué estás llorando? No me había dado cuenta de que las lágrimas finalmente habían escapado. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas. Mateo, el abuelo, tiene que irse. ¿A dónde? A un lugar nuevo. Para vivir. ¿Por qué? Hice algo malo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Nunca podrías hacer nada malo. Lo abracé fuerte. Recuerda siempre que el abuelo te quiere mucho.
mucho más de lo que las palabras pueden decir. Mateo, vete a tu cuarto, ordenó Valeria. Pero, ahora, el niño me soltó y subió corriendo las escaleras sollozando. Me puse de pie con dificultad. Roberto se acercó y puso una mano en mi hombro. ¡Papá! Me quité su mano de encima. No me toques, ya tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Subí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella dejando finalmente que el llanto saliera. Lloré por mi esposa. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años desperdiciados creyendo que la familia era para siempre. Pero las lágrimas no duraron mucho. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza se transformó lentamente en algo diferente. Algo más frío. Más calculador. Me sequé los ojos y miré alrededor de mi habitación. 3 maletas. Eso fue todo lo que traje. Eso sería todo lo que me llevaría. Mientras empacaba mi ropa, mi mente trabajaba. Pensaba, recordaba, procesaba. Y entonces me di cuenta de algo importante. Algo que Roberto y Valeria habían olvidado convenientemente. Hace 6 meses, cuando renovaron la cocina, ¿quién firmó como codeudor del préstamo porque el banco no les aprobaba el monto completo? Yo. Cuando compraron ese auto nuevo hace 1 año. ¿Quién dio el 50% de la inicial? Yo. Y esa casa que tanto amaban. ¿Quién dio el dinero para el enganche que hizo posible comprarla? Yo. Seguí empacando, pero ahora había una sonrisa pequeña en mis labios. No era una sonrisa de felicidad. Era algo diferente. Algo que Teresa hubiera reconocido. Era la sonrisa de un hombre que acababa de tomar una decisión. Me habían subestimado. Me habían tratado como a un viejo tonto que no entendía nada del mundo moderno. Ya la están usado y ahora querían descartarme como si fuera basura. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que descubrirían muy pronto. Los viejos no somos tontos, solo somos pacientes. Y la paciencia, cuando se combina con experiencia y conocimiento, puede ser un arma muy poderosa. Terminé de empacar. Bajé las escaleras con mis 3 maletas. Roberto estaba en la sala mirando su teléfono. Valeria había desaparecido, probablemente en su habitación celebrando su victoria. ¿A dónde irás?, preguntó Roberto sin levantar la vista. A un hotel, por ahora. Puedo ayudarte con el taxi. No necesito tu ayuda. Finalmente me miró. Había algo en sus ojos. Arrepentimiento demasiado tarde para eso. Papá, yo no quiero que esto termine así. Entonces no debería haber empezado así. Abrí la puerta principal. Roberto, una cosa más. Sí, revisa los papeles del préstamo de la cocina. Y los del auto. Con cuidado. Vi cómo la confusión cruzaba su rostro. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás, pronto, muy pronto. Y salí de esa casa. La casa que mi dinero ayudó a comprar. La casa donde me habían tratado como un estorbo. La casa que nunca volvería a pisar. Pero esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Porque si algo me enseñó Teresa en todos nuestros años juntos, fue esto: la familia se protege. Pero cuando la familia te traiciona, te proteges tú mismo. Y yo estaba a punto de hacer exactamente eso. El taxi me dejó frente al Hotel Mediterráneo, un lugar modesto pero limpio en el centro de Barcelona. Arrastré mis 3 maletas por el lobby sintiéndome como un refugiado en mi propia ciudad. La recepcionista, una joven de unos 25 años, me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Cuántas noches?, preguntó. No lo sabía, no tenía idea. ¿1 semana?, dije finalmente. Por ahora. Me dio la llave de la habitación 304. 3er piso. Sin ascensor. Subí las escaleras despacio, arrastrando las maletas, sintiendo cada uno de mis 67 años en las rodillas, en la espalda, en el alma. La habitación era pequeña. Una cama individual, un armario viejo, una ventana que daba a un callejón estrecho. Las paredes eran de un color beige desgastado. Había una mancha de humedad en el techo. El olor a desinfectante barato llenaba el aire. Dejé las maletas en el suelo y me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso, y entonces me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Qué hace un hombre de 67 años cuando pierde todo en un solo día? Miré por la ventana.
Afuera la vida continuaba como siempre. Gente caminando por la calle, riendo, hablando por teléfono. El mundo seguía girando ajeno a mi dolor. Ajeno al hecho de que mi vida acababa de desmoronarse. Cerré los ojos, y las imágenes comenzaron a llegar, una tras otra, como una película que no podía detener. Vi a Roberto con 5 años, sosteniendo mi mano mientras caminábamos al parque. «Papá, eres el más fuerte del mundo», me decía. Yo me sentía invencible entonces. Indestructible. Vi a Teresa en nuestra cocina cantando mientras preparaba la cena. Siempre cantaba, canciones viejas que su madre le había enseñado. La casa siempre estaba llena de música cuando ella vivía. Vi a Roberto graduándose de la universidad con su toga y birrete buscándome entre la multitud. Cuando me vio, su sonrisa iluminó todo su rostro. Me abrazó tan fuerte. «Lo logramos, papá», dijo. «Lo logramos. Lo logramos». Cuando se convirtió en Yo contra ti, abrí los ojos. Las lágrimas rodaban libremente ahora sin control. Dejé que fluyeran. No había nadie aquí para verme. Nadie para juzgarme. Nadie para decirme que estaba siendo dramático. Pensé en las palabras de Valeria. El viejo. Como si mi nombre no existiera. Como si toda una vida de experiencias de sacrificios de amor pudiera reducirse a esas 2 palabras despectivas. Eso era ahora. Solo un viejo. ¿Un estorbo? Me levanté y caminé hacia el pequeño baño. Me miré en el espejo manchado sobre el lavabo. Un hombre mayor me devolvió la mirada. Cabello gris casi blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Ojeras. Rostro demacrado. Cuando me volví viejo, no lo vi suceder. Un día era joven, fuerte, lleno de sueños. Y al siguiente, esto. Toqué mi reflejo en el espejo como si pudiera alcanzar a ese hombre joven que solía ser. «Teresa», susurré. «¿Qué hago ahora?» Pero Teresa no estaba. Teresa nunca volvería a estar. Regresé a la cama y me acosté mirando el techo manchado. Mi mente no dejaba de trabajar, de recordar, de torturarse con preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? Repasé cada momento de los últimos 2 años y medio. Cada conversación, cada gesto, cada intento de ser útil, de no molestar, de ser el padre perfecto, el abuelo perfecto, el invitado perfecto. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Recordé todas las veces que me quedé callado cuando Valeria me hablaba con desprecio. Todas las veces que acepté comer solo en mi habitación porque tenían invitados importantes. Todas las veces que fingí no escuchar los comentarios hirientes, las risas burlonas, los suspiros de exasperación cuando yo entraba a una habitación. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué permití que me trataran así? Porque tenía miedo. Esa era la verdad. Una verdad que dolía admitir incluso a mí mismo. Tenía miedo de perder a Roberto. Tenía miedo de quedarme completamente solo. Tenía miedo de que si protestaba, si me defendía, me echarían. Y entonces me quedé callado, acepté todo, me hice pequeño, invisible. Y aún así me echaron. El silencio de la habitación era abrumador. En la casa de Roberto siempre había ruido. La televisión, Mateo jugando, Valeria hablando por teléfono. Aquí no había nada. Solo el sonido distante del tráfico y mis propios pensamientos. Me sentía tan solo, más solo que cuando Teresa murió. Porque entonces al menos tenía a Roberto. Tenía la esperanza de que mi hijo estaría allí para mí, que la familia permanecería unida. ¡Qué ingenuo fui! Miré mi teléfono. Una parte de mí esperaba ver un mensaje de Roberto. Una disculpa. Un «papá, lo siento, fue un error, por favor, vuelve». Nada, absolutamente nada. Era como si ya me hubieran borrado de sus vidas. Como si 67 años de existencia pudieran desaparecer con solo cerrar una puerta. La noche cayó lentamente. No prendí las luces. Me quedé allí en la oscuridad con solo el resplandor naranja de las farolas de la calle filtrándose por la ventana. Pensé en Teresa y en su última petición. «Cuida de Roberto. Prométeme que siempre estarán juntos». Lo prometí. Con todo mi corazón lo prometí. Pero, ¿cómo cuidas de alguien que no quiere ser cuidado? ¿Cómo proteges a alguien que te ve como una amenaza? Fallé. Fallé a Teresa. Fallé en mantener esa promesa.
Las lágrimas comenzaron de nuevo. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Lloré por todo lo perdido, por la familia que creí tener, por el hijo que pensé que había criado, por los años que desperdicié creyendo que el amor era suficiente. Teresa, dije en la oscuridad, perdóname. No pude cumplir mi promesa. Nuestro hijo me dejó ir. ¿Qué hubiera hecho ella? Teresa siempre fue más fuerte que yo, más sabia. Ella hubiera sabido qué decir, qué hacer. Ella hubiera encontrado las palabras correctas para hacerle entender a Roberto lo que estaba haciendo mal. Pero yo no era Teresa. Yo solo era Fernando, un viejo carpintero que ya no sabía cómo reparar lo que estaba roto. Me levanté y abrí una de las maletas. Saqué la camisa a cuadros azul la que Teresa me regaló. La sostuve contra mi rostro buscando su olor, pero ya no estaba. El perfume había desaparecido hacía mucho tiempo. Solo quedaba el olor a detergente y tiempo. ¿Qué hago ahora?, pregunté a la camisa, a Teresa, al universo. ¿Cómo sigo adelante cuando todo por lo que viví ya no está? No hubo respuesta. Solo silencio. Pensé en las residencias que Valeria había mencionado. Lugares llenos de gente mayor. Todos esperando. Esperando visitas que cada vez vienen menos. Esperando llamadas que nunca llegan. Esperando la muerte con una mezcla de resignación y alivio. Eso era mi futuro. Convertirme en uno de esos ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando por la ventana, recordando épocas mejores. No podía aceptar eso. Pero ¿qué alternativa tenía? El dinero de la venta de mi casa no duraría para siempre. Ya había gastado más de 20,000 euros en los gastos de la casa de Roberto. Me quedaban tal vez 130,000 euros. Parecía mucho, pero con el costo de vida actual, con la inflación, con posibles problemas de salud en el futuro. ¿Cuánto tiempo podría vivir con eso? 10 años. 15 si tenía suerte y era frugal. ¿Y después qué? La realidad de mi situación comenzó a hundirse realmente. No era joven. No tenía trabajo. No tenía familia que me respaldara. Estaba solo en el mundo con recursos limitados y un futuro incierto. El miedo comenzó a arrastrarse por mi columna vertebral. Un miedo frío paralizante. ¿Y si me enfermo, quién cuidará de mí? ¿Quién se asegurará de que tome mis medicamentos, de que vaya a mis citas médicas, de que no esté solo cuando el final llegue? Me senté en el borde de la cama sintiendo el peso de todos esos pensamientos aplastándome. Había pasado toda mi vida construyendo algo. Construyendo una familia. Construyendo un legado. Y en una sola mañana todo se había derrumbado. Pero entonces, en medio de toda esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio. Una pequeña chispa en medio del dolor. Una voz que sonaba sorprendentemente como la de Teresa. Fernando, levántate. No era real. Lo sabía. Era solo mi mente, mi memoria de ella. Pero la escuché claramente. Levántate. No eres una víctima. Nunca lo fuiste. Recordé algo que Teresa me dijo una vez, cuando perdí mi trabajo en el taller hace muchos años, y pensé que todo estaba perdido. El problema con los hombres, Velázquez, me había dicho, es que se rinden demasiado rápido. Lloran por lo que perdieron en lugar de luchar por lo que pueden ganar. Tenía razón entonces. Tenía razón ahora. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en un hotel barato sintiéndome miserable. Y entonces, eso era todo. Iba a dejar que Roberto y Valeria me destruyeran así. No lo harían. Me puse de pie. Encendí la luz de la habitación. El brillo repentino me hizo entrecerrar los ojos, pero no lo apagué. Caminé hacia el pequeño escritorio junto a la ventana y saqué papel y bolígrafo de mi maleta. Era hora de dejar de llorar. Era hora de empezar a pensar. Porque había algo que Roberto y Valeria no sabían. Algo importante. Yo no era solo un viejo tonto que firmaba papeles sin leer. Cuando prestaste dinero, cuando fuiste codeudor, cuando invertiste en la vida de alguien, guardaste los papeles. Todos los papeles. Y yo los tenía. Todos. En mi maleta. En una carpeta manila que había sacado de mi habitación antes de irme. Contratos de préstamo. Recibos. Transferencias bancarias.
correos electrónicos. Todo documentado. Todo legal. Una sonrisa lenta fría comenzó a formarse en mis labios. Si querían jugar sucio, si querían tratarme como basura, si pensaban que podían usarme y descartarme. Bueno, yo también sabía jugar, y estaba a punto de enseñarles algo que habían olvidado. Nunca subestimes a un viejo que no tiene nada que perder, porque cuando pierdes todo, te vuelves peligroso. Y yo acababa de perder todo. Todo. Abrí la carpeta y comencé a revisar los documentos uno por uno bajo la luz dura de esa habitación de hotel. El dolor todavía estaba allí. La tristeza todavía me apretaba el pecho. Pero ahora había algo más. Había determinación, había propósito. Y había un plan comenzando a formarse en mi mente. Un plan que cambiaría todo. Gracias, Teresa. Susurré mientras leía los papeles. Gracias por enseñarme a nunca rendirme. La noche iba a ser larga. Pero por primera vez desde esa mañana horrible sentí algo parecido a la esperanza. No era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y este capítulo prometí en silencio terminaría diferente. La mañana llegó con el sonido de las gaviotas y el tráfico de la ciudad despertando. No había dormido mucho. Tal vez 3 horas en total interrumpidas por pesadillas y pensamientos que no me dejaban descansar. Pero cuando abrí los ojos algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el hombre destrozado de ayer. Me duché con el agua tibia del hotel, me afeité con cuidado frente al espejo empañado y me vestí con mi mejor camisa. Si iba a hacer lo que tenía en mente, necesitaba verme respetable. Necesitaba verme como el hombre que era, no como el estorbo que ellos querían que creyera que era. A las 9 en punto de la mañana estaba sentado en la oficina del abogado Martínez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura gruesa y un traje impecable. Lo había encontrado en internet la noche anterior buscando específicamente abogados especializados en derecho familiar y contratos. Señor Morales, dijo después de revisar todos los documentos que le había llevado. Su expresión era seria, casi sombría. ¿Está usted seguro de que quiere proceder con esto? Entiendo que es su hijo. Precisamente por eso necesito protegerme, respondí con voz firme. Ya tomó su decisión, ahora yo tomo la mía. El abogado Martínez asintió lentamente juntando las manos sobre el escritorio. Muy bien. Entonces esto es lo que tenemos. Abrió una carpeta y comenzó a señalar diferentes documentos. Este contrato de préstamo por 50,000 euros para el enganche de la casa firmado hace 5 años, con promesa de devolución en 24 meses. Nunca se devolvió ni un euro. Correcto. Este otro contrato donde aparece usted como codeudor del préstamo de renovación de cocina por 25,000 euros. Lo que significa que si su hijo deja de pagar el banco, irá directamente contra usted. También correcto. Y estos recibos bancarios que muestran transferencias mensuales durante 2 años y medio por un total aproximado de 20,000 euros adicionales. Todo ahí, confirmé. El abogado se quitó las gafas y me miró directamente. Señor Morales, con esta documentación usted tiene derecho legal a exigir el reembolso completo. Son casi 100,000 euros en total. Si ellos no pueden pagar de inmediato y por lo que usted me cuenta no pueden, el juez podría ordenar el embargo de bienes, incluyendo la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, no de miedo, de poder. ¿Cuánto tiempo tomaría? Si presentamos la demanda hoy con toda esta documentación, podríamos tener una orden preliminar en 2 semanas. El proceso completo tal vez 3 o 4 meses. Entonces hagámoslo. Hay algo más que debería saber, añadió el abogado con un tono más suave. Una vez que inicie este proceso no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo ya está dañada, lo entiendo. Pero esto la destruirá por completo. ¿Está preparado para eso? Me quedé en silencio por un momento. Pensé en Roberto, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. Mi hijo me destruyó primero, dije finalmente. Solo estoy asegurándome de que no pueda hacerlo otra vez. El abogado Martínez asintió y comenzó a redactar los documentos necesarios. 3 días después, Roberto recibió la notificación legal. Sé que la recibió porque me la llamó. Fue la primera vez que escuché su voz desde que salí de su casa. Papá, ¿qué
¿Qué es? Una demanda. Estaba en mi habitación del hotel cuando recibí su llamada. Me había preparado para este momento, había ensayado mentalmente lo que diría. Es exactamente lo que parece, Roberto. Una demanda por el dinero que me debes. Estás loco, soy tu hijo, y yo soy tu padre. Pero eso no significó nada cuando me echaste de tu casa, ¿verdad? Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Papá, no puedes hacer esto. No tenemos ese dinero. ¿Sabes lo que esto significa? Podríamos perder la casa. Ahora sí te importa mi opinión. Interesante. No seas ridículo, Valeria está histérica. Dice que vas a arruinarnos. Valeria. Repetí su nombre con frialdad. La misma Valeria que me llamó el viejo y dijo que yo era un estorbo. Esa Valeria. Silencio. ¿Cómo sabías eso? Los escuché, Roberto. Ese viernes cuando regresé de la panadería, escuché toda su conversación, cada palabra venenosa. Y te escuché a ti aceptar todo sin siquiera intentar defenderme. Papá, No. Déjame terminar. Durante 2 años y medio dejé que me trataran como basura. Callé cuando me insultaban. Sonreí cuando me humillaban. Me hice pequeño e invisible porque tenía miedo de perderte. Pero ¿sabes qué descubrí? Ya te había perdido. Probablemente hace años. No es cierto. Roberto, firmaste esos contratos. Prometiste devolver ese dinero. La ley está de mi lado. Y esta vez no voy a dar marcha atrás porque seas mi hijo. Porque un hijo de verdad no habría hecho lo que tú hiciste. ¿Y qué quieres entonces, venganza? ¿Quieres vernos en la calle? La pregunta me detuvo. ¿Era eso lo que quería, venganza? No. No era venganza. Era justicia. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias, dije firmemente. Quiero que aprendas que no puedes usar a la gente y luego descartarla cuando te convenga. Y sí quiero mi dinero de vuelta. El dinero que gané con el sudor de mi frente durante 40 años. No lo tenemos. Entonces vende algo. El auto nuevo. Las joyas de Valeria. La pantalla gigante de televisión. Algo. O acepta un plan de pagos que mi abogado te propondrá. Pero una forma u otra me pagarás. Papá, por favor. Ahora sí estaba suplicando. ¿Qué diferencia con aquel hombre que 3 días atrás me gritó que me fuera de su casa? Mi abogado se pondrá en contacto contigo, dije. Adiós, Roberto. Papá, no cuelgues. Colgué. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Pero no había terminado. Todavía faltaba una pieza del rompecabezas. 2 días después estaba sentado en un café frente a la oficina donde trabajaba Roberto. Sabía su horario. Sabía que salía a almorzar a la 1 en punto todos los días. No estaba allí por él. Estaba allí por ella. Valeria apareció a la 1:15 caminando con prisa, hablando por teléfono con su bolso de marca colgando del hombro. No me vio al principio. Estaba demasiado absorta en su conversación. Me levanté y ahí bloqueé su camino. Valeria. Ella levantó la vista bruscamente. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos: sorpresa, miedo y finalmente rabia. Tú. Escupió la palabra como si fuera veneno. Tú y tu maldita demanda. Sabes el infierno que nos has causado. Siéntate, dije señalando la silla frente a mí. No voy a sentarme. No tengo nada que decirte. Pero yo sí tengo algo que decirte a ti. Y puedes escucharlo aquí tranquilamente, o puedo decirlo en voz alta para que todos en este café lo oigan. Tú decides. Vi cómo calculaba sus opciones. Finalmente, con un bufido de frustración, se sentó. Tienes 2 minutos. No necesito 2 minutos, solo necesito decirte una cosa. Me incliné hacia adelante. Cometiste un error muy grande. ¿Así cuál? Asumiste que porque era viejo era tonto. Asumiste que porque era amable era débil. Asumiste que podías pisotearme sin consecuencias. Ella cruzó los brazos desafiante. No me arrepiento de nada. Esa era nuestra casa. Teníamos derecho a nuestra privacidad. Esa casa que mi dinero ayudó a comprar, corregí. Esos gastos que yo pagaba. Esa vida cómoda que yo financiaba parcialmente. Y así es como me lo agradecieron. Nadie te pidió que hicieras nada de eso. Tienes razón.
Nadie me lo pidió. Lo hice porque era familia, porque así se hace en las familias. Pero aparentemente tú no sabes lo que es. ¿Qué significa? Valeria se puso de pie bruscamente. Esto es pérdida de tiempo. Habla con nuestro abogado si quieres algo. Ya hablé con mi abogado. Y él dice que tengo un caso sólido. Pero vine aquí para decirte algo más importante. ¿Qué? Mateo, su expresión cambió. Por primera vez vi algo parecido a la preocupación cruzar su rostro. ¿Qué pasa con Mateo? Mateo te está viendo. Está viendo cómo tratas a su abuelo. Está aprendiendo de ti que está bien usar a las personas y luego descartarlas. Está aprendiendo que el amor es condicional, que la familia no importa, que solo el dinero y la comodidad cuentan. No te atrevas a decirme cómo criar a mi hijo. No te estoy diciendo cómo criarlo. Te estoy diciendo lo que está aprendiendo. Y algún día cuando seas tú la que sea mayor, cuando seas tú la que necesite ayuda, te preguntarás por qué Mateo no está ahí para ti. Y en ese momento recuerda esta conversación. Vi cómo mis palabras la golpeaban. Traté de esconderlo, pero no pudo. Por un segundo, solo un segundo, vi miedo en sus ojos. Miedo real. Que tengas buen día, Valeria, dije poniéndome de pie. Nos veremos en la corte. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Esa noche en mi habitación de hotel recibí un correo electrónico del abogado Martínez. Señor Morales, la parte contraria ha solicitado una reunión. Quieren proponer un acuerdo fuera de los tribunales. Aparentemente están dispuestos a negociar un plan de pagos. Procedo. Miré el correo durante largo rato. Estaban asustados. Realmente asustados. Bien, respondí. Proceda. Pero con mis condiciones. Esas condiciones no eran solo sobre el dinero. Eran sobre dignidad, sobre respeto, sobre asegurarme de que esto nunca volviera a suceder. Y sobre todo sobre enseñarles una lección que claramente nunca aprendieron. Las acciones tienen consecuencias. Y la familia, la verdadera familia, se construye sobre respeto mutuo, no sobre conveniencia. Me recosté en la cama sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Ya no era la víctima. Ya no era el viejo que suplicaba por un lugar donde quedarse. Era Fernando Morales. Un hombre de 67 años que acababa de recordar su propio valor. Y eso descubrí era más poderoso que cualquier otra cosa. La vida me había enseñado muchas lecciones. Pero esta era quizás la más importante. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir que no tienes valor. Porque lo tienes. Siempre lo has tenido. Han pasado 8 meses desde aquel viernes que cambió mi vida para siempre. 8 meses desde que escuché esas palabras crueles. 8 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Estoy sentado ahora en el balcón de mi nuevo apartamento, un lugar pequeño pero acogedor en el barrio de Gracia. Es un segundo piso con vista a una plaza tranquila donde los niños juegan por las tardes y los ancianos se sientan a tomar café y conversar. Tiene 2 habitaciones, una cocina luminosa, y lo más importante es mío, completamente mío. El acuerdo final con Roberto y Valeria se alcanzó hace 6 meses después de semanas de negociaciones tensas. No recuperé los 100,000 euros completos, eso hubiera significado forzar la venta de su casa, y por más enojado que estuviera, no quería dejar a mi nieto sin hogar. Pero sí recuperé 70,000 euros. 30,000 inmediatos que usaron vendiendo el auto de Valeria y pidiendo préstamos a sus padres. Los otros 40,000 los están pagando en cuotas mensuales de 1,000 euros durante los próximos 3 años y 4 meses. Cada mes puntualmente, el día 5 recibo la transferencia bancaria. Ni un día de retraso. El abogado Martínez me dijo que están cumpliendo porque saben que si fallan un solo pago puedo reactivar la demanda inmediatamente. Pero el dinero, descubrí, nunca fue realmente lo importante. Lo importante fue recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, mi dignidad. Roberto me llamó hace 3 meses. Era tarde en la noche, y por el tono de su voz supe que había estado bebiendo. No mucho, solo lo suficiente para bajar las defensas que había construido. «Papá», dijo y su voz se quebró. «Papá, lo siento mucho». Me quedé en silencio sosteniendo el teléfono sin saber qué decir. «Tenías razón», continuó. «Sobre todo. Sobre Valeria, sobre cómo te tratamos, sobre todo».
Fui un cobarde. Dejé que ella tomara las decisiones porque era más fácil que enfrentarla. Y en el proceso perdí a mi padre. Las lágrimas llegaron a mis ojos, pero las dejé fluir libremente. Esta vez no había vergüenza en ellas. Roberto, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Mamá estaría tan decepcionada de mí. Ella te amaba tanto y me hizo prometerte que te cuidaría. Pero yo rompí esa promesa de la peor manera posible. Tu madre te amaba, dije suavemente. Nunca lo dudes. Y tú, papá, tú todavía me amas después de todo lo que hice. Todavía soy tu hijo. Esa pregunta me rompió el corazón. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, la respuesta era simple. Siempre serás mi hijo, Roberto. Siempre. Pero el amor no significa aceptar el maltrato. El amor también significa respeto. Y eso es lo que perdimos. ¿Podemos reconstruirlo? No espero que sea como antes. Sé que eso es imposible. Pero podemos intentar algo. Pensé en esa pregunta durante días después de esa llamada. ¿Podíamos? Debíamos. La respuesta llegó de un lugar inesperado. De Mateo. Hace 2 meses, Roberto me envió un mensaje pidiendo si podía llevar a Mateo a visitarme. Solo ellos dos. Sin Valeria. Dije que sí. Cuando Mateo entró a mi apartamento, se quedó parado en la entrada tímido e inseguro. Ya no era el niño de 7 años que yo recordaba. Ahora tenía 8, casi 9, y había crecido tanto. «Hola, abuelo», dijo en voz baja. «Hola, campeón». Respondí arrodillándome para estar a su altura. Y entonces corrió hacia mí, y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «Te extrañé», sollozó contra mi hombro. «Te extrañé mucho». «Yo también te extrañé, mi niño, más de lo que puedes imaginar». Pasamos la tarde juntos. Le mostré mi apartamento, le preparé chocolate caliente como solía hacer, y nos sentamos en el balcón a ver a los niños jugar en la plaza. «Papá dice que tú estabas enojado con nosotros», dijo Mateo de repente. «Estaba muy triste», corregí. «A veces cuando la gente que amas te lastima, te pone triste. Y sí, también enojado». «Ya no estás enojado». Pensé en esa pregunta. ¿Estaba enojado todavía? No. El enojo se había taído. Había sido reemplazado por algo diferente. Comprensión, tal vez. Aceptación de que la gente no siempre es perfecta, incluido yo. «No, campeón, ya no estoy enojado. Entonces puedo venir a visitarte otra vez, cuando quieras». Roberto estaba esperando en el pasillo cuando Mateo salió. Nos miramos por un largo momento. «Gracias», dijo simplemente. «Es mi nieto, siempre será bienvenido aquí. Y yo algún día yo también seré bienvenido». No respondí inmediatamente, porque la verdad era complicada. «Algún día, Roberto, pero llevará tiempo, mucho tiempo». Él asintió con los ojos brillantes. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Ahora Mateo viene a visitarme cada 2 semanas, los sábados por la tarde. Roberto lo trae y lo recoge, pero no entra. Se queda en el auto esperando, respetando mi espacio, respetando mis límites. Es un comienzo. Pequeño, frágil, pero es algo. En cuanto a Valeria, no la he vuelto a ver. Roberto me contó que las cosas entre ellos están tensas. La demanda, el estrés financiero, todo ha puesto presión en su matrimonio. No sé si seguirán juntos o no. Esa es su decisión, no la mía. Lo que sí sé es que aprendió una lección. Roberto me contó que ahora trata mejor a sus propios padres, que llama más seguido, que visita más. Aparentemente mi advertencia sobre Mateo la afectó más de lo que quise admitir en ese momento. Mi vida ahora es diferente, más tranquila, más simple. He vuelto a trabajar no por necesidad, sino porque lo disfruto. Un pequeño taller de restauración de muebles antiguos en el barrio me contrató 3 días a la semana. El dueño, un hombre llamado Jordi, de unos 50 años, dice que mi experiencia es invaluable. Me trata con respeto, con admiración incluso. Me hace sentir útil, otra vez. También me uní a un club de ajedrez para mayores en el centro comunitario. Vamos los miércoles y viernes por la tarde. He hecho amigos. Gente de mi edad que entiende lo que es envejecer en un mundo que a veces parece no tener espacio para nosotros. Y por las noches antes de dormir le hablo a Teresa.
Le cuento sobre mi día, sobre Mateo, sobre las pequeñas victorias y los pequeños desafíos. No sé si puede escucharme, pero me hace sentir menos solo. Lo hice, Teresa, le digo. Me defendí. Me mantuve firme. Espero que estés orgullosa. Y en el silencio de la noche, casi puedo escuchar su respuesta. Siempre estuve orgullosa de ti, mi amor. Siempre. Lo que aprendí de todo esto es simple pero profundo. Nunca es demasiado tarde para defenderte. No importa tu edad, no importa cuán asustado estés. No importa cuánto ames a las personas que te lastiman. Tu dignidad no es negociable. La familia es importante. Es todo. Pero la familia real se construye sobre respeto mutuo, no sobre obligación o conveniencia. Una familia que te pide sacrificarlo todo, incluyendo tu valor propio, no es una familia. Es una prisión. Y los ancianos, nosotros que hemos vivido décadas, que hemos visto guerras y paces, que hemos amado y perdido, que hemos construido y reconstruido, no somos estorbos. Somos bibliotecas vivientes. Somos la memoria de tiempos que otros solo leen en libros. Somos valiosos. Siempre hemos sido valiosos. Si mi historia puede enseñar algo, es esto: protege lo tuyo. No solo tus posesiones materiales, sino tu dignidad, tu valor, tu derecho a ser tratado con respeto. Haz un testamento claro. Consulta con un abogado de confianza, alguien que no esté involucrado con tu familia. Documenta todo, cada préstamo, cada acuerdo, cada promesa. No porque no confíes en tu familia, sino porque la claridad protege a todos. Y sobre todo recuerda que el amor se mide en respeto, no en herencia. Un hijo que solo te quiere por lo que puedes darle no es un hijo. Es un extraño con tu apellido. La dignidad no tiene edad. El valor no caduca. Y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Hoy es sábado. En 1 hora Mateo llegará con su mochila llena de juguetes y preguntas. Prepararé chocolate caliente y le contaré historias como solía hacer. Historias sobre su abuela Teresa, sobre el barrio donde crecí, sobre cómo era el mundo cuando yo tenía su edad. Y tal vez también le contaré esta historia. Cuando sea mayor, cuando pueda entenderla. No para hacerlo odiar a su padre, sino para enseñarle la lección más importante que he aprendido. Trata bien a las personas, especialmente a las que te aman. Porque el tiempo no espera, y las oportunidades de hacer las cosas bien no duran para siempre. Miro por el balcón. El sol brilla en la plaza, los niños ríen, la vida continúa, y yo estoy aquí. Todavía de pie, todavía luchando, todavía viviendo. Esa al final es la mejor venganza de todas. Simplemente seguir adelante. Con dignidad, con propósito, con amor propio. Y si encontré la paz después de todo esto, tú también puedes encontrarla. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber que no estoy solo en esto. Que hay otros ahí fuera que han vivido situaciones similares, que han sentido ese dolor de ser rechazado por los que más amas. Me encantaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Eres de España? ¿De Argentina? ¿De México? ¿De algún otro lugar donde se habla nuestra hermosa lengua? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, solo saber que alguien más está ahí, que alguien más entiende, hace toda la diferencia. Sí, has vivido algo similar. Has tenido que tomar decisiones difíciles con tu familia. Has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz. No estás solo. Créeme, no estás solo. Y si conoces a alguien que está pasando por esto ahora mismo, a alguien mayor que está siendo maltratado o aprovechado por su propia familia, comparte mi historia con ellos. A veces lo único que necesitamos es saber que es posible defenderse, que es posible salir adelante, que hay esperanza. Porque la hay, siempre la hay. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Ha sido un camino largo y doloroso, pero valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo valió la pena porque ahora soy libre. Libre de la culpa. Libre del miedo. Libre de vivir mi vida en los términos de otra persona. Y esa libertad, amigo mío, no tiene precio. Cuídate mucho. Respétate siempre. Y recuerda, nunca eres demasiado viejo para defender lo que es correcto.
Un abrazo fuerte desde Barcelona, desde mi pequeño apartamento, con vista a la plaza donde finalmente encontré mi hogar otra vez. Fernando Ángel Morales, 68 años, Barcelona, España.